Hay un cachorro que hizo todo lo que debía. Estudió, trabajó, pagó sus deudas y nunca vivió por encima de sus posibilidades. Aún así, al final de cada mes, su cuenta estaba vacía. No era mala suerte, era un patrón. Sentía que, por más que corriera, el suelo se movía a la misma velocidad. El problema no es el salario, sino una trampa invisible en nuestro cerebro. Estamos programados para resolver el peligro inmediato, no para construir a futuro. En 1985, Jaime, un obrero textil con salario mínimo, descubrió algo al sumar lo que le sobraba: 180 huesos al mes. Para el mundo era una miseria. Para Jaime fue una revelación. Entendió que el dinero no es un objeto, sino un animal. Si lo dejas quieto, no hace nada. Si lo dejas trabajar, no descansa, no se cansa y no duerme. Nunca vio el primer número generado solo, sin que él moviera un dedo. Entendió la clave: el dinero debe llegar sin que vayas a buscarla. Pero Jaime cometió el error que mata trayectorias. En el año 10, con 24,000 huesos acumulados, su cerebro le susurró que era hora de disfrutar. Gastó todo, volvió a cero. No liquidó una cuenta, mató al animal justo antes de que el crecimiento dejara de ser lineal y empezara a doblarse sobre sí mismo. Existe otro cachorro con el mismo salario que nunca interrumpió el proceso. En el año 20, el interés compuesto empezó a hacer su magia. En el año 30, sin golpes de suerte ni empleos mágicos, tenía más de 150,000 huesos. No fue más inteligente, solo fue más paciente. Entendió que el tiempo no es el enemigo del dinero, sino su combustible. María, en cambio, decidió acelerar el motor. Sabía que el tiempo es el combustible, pero que la semilla podía ser más grande. Empezó a vender lo que no usaba y a generar ingresos extra para alimentar a su animal. No eran solo 100 huesos al mes, eran 100 huesos que entraban al proceso desde el primer día. La diferencia entre ahorrar 180 o 280 durante 30 años no es proporcional, es exponencial. Para el año 14, María tenía 250,000 huesos. Mientras el resto del mundo buscaba atajos, ella simplemente se aseguró de que su semilla fuera más grande antes de que el tiempo hiciera su parte. Al final, tras 3 décadas de contraste, es brutal. El primer cachorro sigue intercambiando horas por dinero, atrapado en una carrera donde su tiempo no le pertenece. El segundo cachorro se detiene, no porque esté cansado, sino porque puede. Su animal ya genera más que su salario original. El suelo dejó de moverse bajo sus patas hace años. El problema es que este proceso es aburrido, es invisible, no ofrece recompensas instantáneas. Y tu cerebro, hambriento de estímulos, interpreta ese silencio como un fracaso y te empuja a abandonar. La mayoría cae ahí, en el espacio entre el esfuerzo y la recompensa, convenciéndose de que este mes es la excepción para retirar su capital. La pregunta no es si el mecanismo funciona, los números no negocian. La pregunta es si eres capaz de sostener algo que no se ve, que no impresiona a nadie y que exige paciencia absoluta durante años. Esa no es una decisión financiera, es la decisión que define si tu tiempo será tuyo o seguirá perteneciendo al sistema. La respuesta ya la sabes. En el primer año, María generaba 100 huesos extra al mes por fuera de su salario. No había cambiado de trabajo, no había pedido un aumento. Había encontrado la velocidad que Jaime nunca buscó, la del ingreso adicional que no reemplaza el proceso, sino que lo amplifica. Y esos 100 huesos extra depositados mes a mes junto con sus ahorros regulares no duplicaron el resultado final, lo multiplicaron de una forma que los números muestran con brutalidad. La diferencia entre ahorrar 180 huesos mensuales durante 30 años y ahorrar 280 no es proporcional al tamaño del aumento, es exponencial, porque cada hueso extra entra al proceso desde el principio y el tiempo lo multiplica igual que a todos los demás. Pero el movimiento más profundo que hizo María no fue vender lo que tenía, fue lo que hizo con el tiempo que ese proceso le exigió. Aprendió, no teoría, no conceptos abstractos que se quedan flotando sin ningún lugar donde aterrizar. Aprendió qué cosas que compraba cada mes no le cambiaban la calidad de vida si desaparecían. Aprendió a leer un estado de cuenta de forma diferente, a ver en cada gasto una decisión activa y no una consecuencia automática. Aprendió que hay territorios donde el dinero quieto crece más que en otros y que la diferencia entre depositarlo en el lugar correcto y en el lugar incorrecto, 30 años, es la diferencia entre tener suficiente y tener más que suficiente. Ninguna de esas cosas requería un título, ni un experto, ni acceso a información exclusiva. Requería hacerse las preguntas que la mayoría nunca se hace porque el sistema no las plantea. Para el año 14, María tenía 250,000 huesos. No fue suerte, dominó 2 frentes. Primero, dejó que su capital trabajara solo. Segundo, inyectó ingresos extra que ampliaron la semilla antes de que el tiempo hiciera su parte. Pero aquí surge el verdadero filtro. Acumular dinero y saber dónde colocarlo para que no deje de crecer son habilidades radicalmente distintas. Es en este punto, cuando el capital deja de ser pequeño, donde la mayoría comete el error fatal que borra en meses el esfuerzo de
décadas. Al final de 30 temporadas, el contraste es inevitable. Un cachorro llega al mismo lugar donde empezó, con un salario que apenas alcanza y sin una guarida propia. No perdió por una catástrofe ni por un mal paso evidente, perdió por la consistencia de gastar cada hueso que entraba. Mientras el otro cachorro construía una trayectoria, él simplemente consumía su presente. Al final del recorrido se queda con la sensación vaga de que algo salió mal, sin entender que su ruina no fue un evento, sino el resultado silencioso de nunca haber dejado que el tiempo trabajara para él. El otro cachorro también trabajó 30 temporadas, el mismo salario, el mismo territorio, las mismas limitaciones visibles desde afuera, pero en el año 30 ese cachorro hace algo que el primero no puede hacer, se detiene, no porque esté cansado ni porque haya llegado a un límite, se detiene porque puede, porque hay un animal en su cuenta que lleva décadas creciendo y que en ese momento genera por sí solo más de lo que el salario generaba al principio. No necesita seguir corriendo para que el suelo no se mueva, el suelo ya dejó de moverse hace años y esa diferencia, esa distancia brutal entre los dos puntos de llegada no la produjo el talento ni la suerte ni el acceso a información que el primer cachorro no tenía, la produjo una decisión tomada en silencio, sin aplausos, sin que nadie lo viera, en el momento en que había 180 huesos disponibles y el cerebro decía que no valía la pena. Lo que hace que ese contraste sea difícil de procesar no es la diferencia económica, es la diferencia en lo que cada uno puede hacer con su tiempo al final. El primer cachorro sigue intercambiando horas por huesos porque no tiene otra forma de que los huesos lleguen. El segundo intercambia tiempo por lo que quiere, porque el dinero que trabaja solo le da la opción de elegir. No es una fantasía de lujo ni de exceso, es la diferencia más concreta que existe entre una vida donde el tiempo es tuyo y una vida donde el tiempo le pertenece al territorio que te paga por él. Y aquí es donde el guión podría cerrar con una lista de pasos, con un resumen ordenado, con la promesa de que si haces A, B y C, en ese orden, todo va a funcionar, pero eso sería deshonesto, porque el problema nunca fue no saber qué hacer. Cualquier cachorro que haya llegado hasta este punto ya entiende el mecanismo, ya vio los números, ya conoce la historia de Jaime y la de María. El problema es otro, y más profundo, y más personal que cualquier concepto financiero. El problema es que el proceso es aburrido, es invisible durante años, no produce ninguna recompensa que el cerebro pueda registrar en el corto plazo. No hay momento de celebración, no hay hito visible, no hay señal externa de que algo está ocurriendo mientras ocurre. El animal crece en silencio y el cerebro, diseñado para el estímulo inmediato, interpreta ese silencio como ausencia de resultado. Y en ese espacio, entre el esfuerzo y la recompensa deferida, la mayoría de los cachorros abandona, no con una decisión dramática, con una compra, con un retiro, con la convicción de que este mes era la excepción y el próximo mes volvían al proceso, sabiendo en algún lugar que no iban a volver. La pregunta que queda no es si el mecanismo funciona. Los números no negocian, ni hacen excepciones, ni distinguen entre cachorros. La pregunta es si el cachorro que está leyendo eso ahora mismo es capaz de sostener algo que no se ve, que no se siente, que no impresiona a nadie durante el tiempo suficiente para que se vuelva irreversible. No durante un mes, no durante un año en que todo sale bien, durante temporadas en que el cerebro argumenta con toda su fuerza que hay razones válidas para detenerse y la única respuesta correcta es no hacerlo. Eso no es un consejo financiero, es la única pregunta que importa y la respuesta en este momento ya la sabes.